Yo voy a hablar del deporte en Argentina entre 1914 y 1983. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX surgen el cuidado corporal y el esfuerzo físico como símbolos de modernidad, y se considera como algo que se tiene que cultivar y desarrollar y que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad civil. A partir de ellos surgen dos modelos, el de gimnasia y los deportes en equipo. El de gimnasia, el lugar de expresión eran las escuelas y las barracas militares, y los deportes en equipo, por lo general, el lugar de expresión eran los espacios públicos como las plazas o los clubes. 4 deportes marcaron la historia de la Argentina y estos son el fútbol, el polo, el automovilismo y el boxeo. El fútbol, si bien es de origen británico, acá fue adoptado con mucho entusiasmo y había una diferencia muy notable en el juego del británico que el de los criollos. En el juego británico se les llamaban como si fueran máquinas a los ingleses, es decir, que eran carentes de improvisación y que tenían movimientos muy repetitivos. En cambio, los criollos tenían la característica de que tenían mucha capacidad de improvisar y tenían mucha creatividad individual. En 1920, el fútbol se lo empieza a considerar como un espectáculo deportivo y se empiezan a crear infraestructuras, como los estadios, la iluminación en ellos y todo eso. En 1931, el fútbol en la Argentina se considera un deporte profesional. Gracias a los 5 clubes más grandes de la Argentina, se pudo hacer nacer la Asociación de Fútbol Argentino, es decir, la AFA. También hay que recalcar que a causa de esto, varios clubes que no tenían la plata no podían formar parte de esta asociación, quedándose afuera de las ligas. También, en esta época, se aumentan mucho los socios y el capital de los clubes. En 1957, la AFA decide participar en campeonatos mundiales, ganando el campeonato sudamericano en Lima, pero no más que eso porque después les empezó a ir muy mal. En 1967, el fútbol argentino sufre cambios, es decir, el campeonato se divide en metropolitano y nacional, haciendo que participen equipos provincianos que antes no podían participar. Como también se empieza a televisar los partidos y surge mucha violencia en los estadios, haciendo que el fútbol ya no sea más amistoso, familiar y barrial. En el año 1978, por fin, se pudo ganar la primera Copa Mundial y al principio de las décadas del 80 empieza a hacerse presente Maradona, que lo definían como un superdotado. Y este se transforma en la figura representativa del estilo criollo. Ahora pasamos al polo. Este fue introducido en 1875 y se lo definió como un deporte civilizado y que tenía una expresión de modernidad. En 1892 se fundó en Buenos Aires la Polo Association of the River Plate, que fue el primer club de polo, pero fue fundado por británicos. En cambio, en 1915 aparece el Palomar, que fue el primer club fundado por argentinos. En 1921 se fundó la Federación Argentina de Polo, gracias al crecimiento de los clubes no británicos, y se pudo ganar el primer Juego Olímpico de París. Se podría decir que en la Argentina el polo siempre fue de muy buen nivel, haciendo que entre 1940 y 1980 no haya equipo que le haga competencia. Ahora vamos a hablar del automovilismo. En 1904 se fundó el Automovilismo Club Argentino, que su objetivo era fomentar el automovilismo justamente. En 1910 se ganó el primer Gran Premio de la Argentina. El Gran Premio es un torneo. La idea de automovilismo era considerado modernidad. ¿Qué significaba la modernidad? La unidad entre los productos industriales y la destreza individual. Este deporte con el tiempo fue siendo muy popular, haciendo que los pueblos financiaran a sus corredores y a sus héroes locales por el fanatismo que llevaban. En 1928, el deporte empezó a tener muchos más pilotos que participaban en diferentes competencias de automóvil, haciendo que esto se transforme en una actividad nacional. A principios de la década del 30 surge la experimentación tecnológica. Esto significa que se cambiaban las partes de los autos por muchas mejores, haciendo que la seguridad de los pilotos sea mucho más segura, ya que en este deporte
el automovilismo se llevaba muchas vidas por delante. En 1937, el Gran Premio fue una de las primeras carreras que su recorrido fue bastante extenso, ya que pasaba por 15 provincias que recorría desde la Puna hasta la Patagonia. Años más tarde, en 1948, se corre la primera carrera Buenos Aires-Caracas. Esta no fue muy exitosa, ya que no había mucha cooperación en los países y no se volvieron a hacer nunca más carreras que involucren países en sus rutas. En 1951 aparece una de las mejores figuras del automovilismo, que fue Fangio. Este aparece gracias a ganar el primer campeonato mundial y después consagrarse campeón en Europa. Él era muy admirado y era un competidor que se llenó de premios, siendo muy efectivo en casi la mitad de todas sus carreras. En 1955 aparece la fábrica de autos en Argentina, impulsando la multiplicación de categorías en las carreras, pero estos no eran tan buenos como para poder competir internacionalmente. Ya por último, el boxeo. El primer club que se fundó fue en 1908. En 1922 se fundó la Federación Argentina de Boxeo, que hasta 1924 era prohibido por las autoridades municipales practicar este deporte, exceptuando Avellaneda y Barracas. Desde 1924 a 1952, la participación argentina en los Juegos Olímpicos siempre se llevaba muchas medallas. Argentina, gracias a esto, se convierte en una potencia mundial de boxeo. Finalmente, en 1954 aparece el primer título mundial. Hay que recordar que el boxeo es un deporte muy practicado por los pobres de las grandes ciudades. Esto nos lleva a Cavallo, que fue campeón mundial 3 veces y siempre demostraba que se podía salir de la pobreza con el esfuerzo y que no estábamos condenados a ella. Y por último tenemos a Monzón, que fue una de las figuras más representativas del boxeo. Fue 8 años campeón mundial entre muchos de otros títulos que tuvo, pero no tuvo un final muy feliz, ya que fue condenado a prisión por matar a su esposa ejerciendo la violencia.